Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos compartiendo con ustedes una entrevista que grabé la otra tarde en su finca en Río Negro, Antioquia, con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, que fue un gran anfitrión. Le agradezco públicamente por su hospitalidad, a él y a su esposa Lina, y por lo estupendamente bien que me dieron de comer después de la entrevista. Comí tan bien que luego no he comido 3 días seguidos. Bueno, esta es la respuesta. Le pregunté, ¿usted votaría por Juan Manuel Santos el próximo año, presidente Uribe? Y así respondió. ¿Usted se imagina votando por Juan Manuel Santos? No puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque estoy en desacuerdo con sus políticas. Profundo. ¿Cómo voy a estar yo de acuerdo, por ejemplo, que tengamos un gobierno de Rochón? Nosotros dimos un gran ejemplo de democracia participativa, de austeridad en el gobierno, porque los gobiernos de América Latina tienen que escoger entre si son unos gobiernos de derroche burocrático o son unos gobiernos de ampliación de políticas sociales. Esa es otra de las objeciones que yo tengo. ¿Cómo voy? El gobierno de Santos le crea unas incertidumbres. Entonces es como un juego de ruleta. Hace poco una señora me hacía una pregunta como la suya. Me decía, oiga Uribe, imaginemos que en mayo del año entrante Colombia va bien, tenemos que votar por Santos. Y yo le decía, no, porque es tan incierto el rumbo político en que Juan Manuel Santos conduce a un país que un día podemos ir bien y al otro día llegar al infierno. A riesgo de ser majadero en la insistencia, no me quedó clara su respuesta. ¿Cree que él va a ser candidato a la reelección o cree que cuando ha dicho quiero continuar mis políticas está enviando una señal de que se va a inhibir y va a apoyar la candidatura del señor Vargas Lleras? Jaime, de corazón no lo sé. De corazón no lo sé. Ahora seguramente muchos dirán que el segundo ha sido una persona más comprometida con la seguridad y que es más fácil elegirlo que a Santos. Pero desde ya tenemos que decir, él participó 3 años en este gobierno. Sí, ha sido un aliado incondicional del presidente durante Juan Manuel 3 años. Santos. Sí. Entonces, si va a salir ahora con unas políticas distintas a las de Santos, ¿a quién le creemos? ¿A cuál de los dos Vargas Lleras? ¿Al incondicional de Santos o al que de pronto nos van a mostrar ahora en el proceso electoral? Presidente, yo percibo que aquí en Colombia hay muchísima gente, una clara, abrumadora mayoría, que tiene una deuda de afecto y gratitud con usted y que siente que el presidente Juan Manuel Santos lo ha traicionado a usted, perdone que yo hable claro, que ha sido desleal con usted. Y esa gente quiere votar en las próximas elecciones presidenciales de Colombia por un candidato que sea fiel a usted, que represente sus políticas de gobierno. ¿Quién sería ese candidato si usted pudiera elegirlo? ¿Tiene uno en mente? Yo jamás le pedí a Juan Manuel Santos, presidente de los colombianos, su obsecuencia. Nunca traté de afectar su independencia. Porque también mis adversarios dicen es que Uribe no ha dejado gobernar a Santos. Él ha hecho lo que ha querido. Todas sus decisiones de gobierno, muchas equivocadas, las ha impuesto. Entonces yo lo que he reclamado es que él ha incumplido lo que le ha ofrecido al pueblo colombiano. Si nosotros logramos elegir un presidente el año entrante, ese presidente tiene que llegar con una plataforma profundamente discutida con el pueblo colombiano y a cumplirla. Entonces ese candidato convertido en presidente no debe depender de Álvaro Uribe, sino de la plataforma que le ofreció al pueblo colombiano después de discutirla y aprobarla en debate con la ciudadanía. A mí me gustaría mucho que su vicepresidente por 8 años, Francisco Santos, fuera quizá el candidato presidencial del uribismo. ¿A usted le parecería un buen candidato? Le tengo todo el aprecio, toda la gratitud y está en un proceso de preselección con excelentes compatriotas como el exministro Óscar Iván Zuluaga, de gran credibilidad, el doctor Carlos Holmes, el senador Juan Carlos Vélez, pero además le hemos dicho al país que estamos abiertos a construir una coalición con otras fuerzas políticas sobre 5 puntos. La seguridad, la inversión,
las políticas sociales. Este país tiene que hacer un gran esfuerzo de educación y de generación de oportunidades de emprendimiento a los jóvenes, la democracia participativa y el Estado austero. Pero la pregunta más difícil no se la había planteado todavía y para mí no era fácil, ¿no? Planteársela. Porque mucha gente en Colombia dice que el expresidente Uribe, como los otros expresidentes, Samper, Pastrana, Betancourt, una vez que abandona el poder debería retirarse de la política. Le reprochan eso, le dicen, pero se entromete mucho, está todo el día en el Twitter, está lanzando unos twitters enfáticos, criticando al presidente, dictándole la agenda. Entonces sus opositores le hacen esa impugnación. Dicen, si es expresidente y ya se ha retirado, debería jubilarse y guardar silencio. Yo tenía que plantearle esa pregunta y lo intenté. Jaime, aquí, esta tierra es de mi suegro hace 50 años y aquí vivimos nosotros hace 15 años. Yo me crié en el campo y volví al campo hace 15 años. Y yo he sido un andariego por los pueblos de Colombia. Digo que soy un provinciano, un pueblerino. Por circunstancias académicas y laborales, en el tiempo que ha transcurrido desde que dejé la presidencia, me he movido mucho en la comunidad internacional. Universidades, foros, debates. Pero lo que más le gusta es estar aquí en su finca en Río Negro. Y el contacto permanente con la ciudadanía colombiana. Sigue viajando mucho por Colombia, ¿no? Sí, Jaime. Sí, Jaime. Ayer que estuve unas horas en Cartagena, fue muy grato asistir a una reunión con unos líderes muy inteligentes en un barriecito popular de Cartagena. O sea que sigue usted activo políticamente. No es usted un político retirado. Me daría pena no seguir activo, porque le debo gratitud a este país que me eligió 3 veces senador. Aquí donde estamos me eligieron gobernador. Lo recuerdo. Fui 2 veces presidente elegido en Colombia. Entonces, mientras yo me veo en el espejo, digo, bueno, yo ya soy abuelo, tengo este pelo blanco, pero salgo del espejo y me siento con energías. Digo, ¿cómo me voy a retirar? Si le debo gratitud a mis compatriotas. Y recuerdo uno de esos bellísimos cuentos de García Márquez, que él publicó en una colección de cuentos que llamó 12 cuentos peregrinos. En uno de ellos dice que el ser humano envejece más rápido en el espejo que en la vida real. Yo en el espejo digo, no, yo estoy ya para que me den de baja en la política, pero en la vida real todavía me siento con alientos, me siento firme para dar la batalla. Celebro eso y que sea una batalla de larga vida, presidente. Los demócratas lo necesitamos. ¿Qué edad tiene usted? El 4 de julio cumpliré 61 años. Yo nací el 4 de julio de 1952, imagínese. 61 años. ¿Y es abuelo cuántas veces ya? Por ahora una vez. Una vez. Un nietecito a quien quiero mucho, tiene 11 mesecitos y me quiere mucho. Yo creo, mi señora dice que me quiere mucho porque yo lo monto a caballo. ¿Le gusta mucho montar a caballo a usted? Quiero mucho los caballos, Jaime. De niño, yo hice el kinder yendo a caballo a una escuela donde mi hermano, el que me seguía en edad, fallecido, y yo hacíamos el kinder. He vivido toda la vida muy cerca de los caballos, los quiero. He leído mucho de usted y una de las cosas que he leído de usted es que es capaz de montar a caballo con una taza de café sin derramar una gota. ¿Eso es verdad? Ayer hice nuevamente el ejercicio. ¿Cómo le para funcionó? no perder la firmeza, estimado Jaime. La verdad es que he vivido muy cerca de los caballos, los quiero, enseñan en la política. Porque, por ejemplo, el perrito admite el maltrato y recibe la caricia. Al caballo ni lo maltrates, ni te le aproximes con melosería. El caballo exige equilibrio. Ojalá uno pudiera tener ese mismo equilibrio en la política. Presidente, precisamente porque usted va a cumplir 61 años en julio, es padre, es abuelo, es expresidente, ha tenido una larga y fecunda vida política,
Algunos de sus detractores, contradictores, dicen que usted debería pronunciarse menos, que usted debería tener una vida de abuelo que juega con sus nietos, que está en pantuflas y que no está sistemáticamente dando unas opiniones políticas en Twitter y participando de la agenda política de Colombia. ¿Qué piensa usted? ¿Qué les respondería usted a los que sugieren que usted debería entrometerse menos en la vida política de su país? Me sentiría ingrato con mi patria, que me ha dado tantas posibilidades. Además, pertenezco a una generación que no ha vivido un solo día completo de paz. Entonces me pregunto si yo todavía tengo energías y en mi país hay violencia, no se ha superado la pobreza, hay todavía inequidad. Se necesita esa pedagogía permanente sobre el balance entre la seguridad, la inversión y la política social. Se requiere promover la democracia participativa. Me preocupa que el gobierno Santos le ha cerrado el teléfono al pueblo colombiano y se lo ha abierto al terrorismo. Entonces, ¿por qué no intervenir, Jaime? ¿Por qué no intervenir, Jaime? Al menos planteé la pregunta y tenemos que ir a la publicidad y luego los apuntes finales sobre esta entrevista memorable con Álvaro Uribe en su finca en Colombia. Ya regresamos. Terminada la entrevista con el presidente Uribe, teníamos hambre y fuimos a comer. Y fue una comida estupenda, frijoles, arroz, carne molida, platanitos, chicharrones, qué delicia. Y luego me llevó a montar a caballo. Él es un gran jinete. Montó a caballo él, su hijo, su nieto de 11 meses, y no caballos cualquiera, caballos de paso fino. Y él hizo la demostración de montar a caballo dando vueltas en círculos bien cerrados con una taza de café sin que se derramara. Mañana continúa la entrevista y vamos a hablar de cosas muy importantes. Por ejemplo, los invito cordialmente a que no se pierdan la segunda parte de la entrevista con Álvaro Uribe mañana. Nos vemos mañana a la hora de siempre. Gracias por hoy. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. El expresidente colombiano Álvaro Uribe, que gobernó de 2002 a 2010, ¿debe retirarse de la política o está bien que critique con aspereza al actual presidente Juan Manuel Santos y que ejerza un papel de jefe líder de la oposición? Juan Manuel Santos va a ir a la reelección, conseguirá reelegirse en mayo del próximo año y antes logrará un acuerdo de paz con los terroristas de las FARC. Todo esto se lo pregunté el otro día en su finca de Antioquia a Álvaro Uribe. Por ejemplo, le pregunté, ¿se va a retirar usted de la política? Y respondió a continuación. Yo tengo muchas actividades, yo tengo que atender una empresa agropecuaria, estoy fundando una universidad, estamos en esa tarea. Tengo muchos compromisos académicos y laborales. ¿No piensa retirarse de la política? Pero no, Jaime. Yo no aspiré a ser presidente de Colombia para tener el honor de ser expresidente y salir a mostrarme en tranquilos salones y a sentarme cómodamente en tertulias a ostentar el título de expresidente. Yo aspiré como combatiente y como combatiente actúo hoy en mi calidad de expresidente. Si la ley le facultara ser candidato presidencial en las próximas elecciones, ¿estaría tentado? No, Jaime. ¿Por qué? Así como tuve la encrucijada en 2010, Sí. que la confesé paladinamente, hoy no. Incluso pasó esto. Una de las razones que tuvo la Corte Constitucional para impedir que se consultara sobre una nueva elección mía es que un tribunal electoral aquí, que se llama el Consejo Electoral, había anulado las firmas del referendo. Pero esa decisión la revocó ahora el Consejo de Estado. Entonces, un periodista me preguntó, ¿revocada esa decisión abren el espacio para que usted pida revisar la sentencia de la Corte Constitucional? Y de ninguna manera. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque estoy en una etapa de la vida comprometido con la defensa exclusiva de unas políticas, promoviendo unos liderazgos de personas en quienes creo que pueden conducir bien esas políticas, promoviendo su integración con el pueblo colombiano. Los 4 precandidatos a quienes me referí en el anterior segmento
de su entrevista, Juan Carlos Vélez, Carlos Holmes, el doctor Francisco Santos, el exministro Oscar Iván Zuluaga, en un proceso abierto a coalición con otros grupos. Me parece que le hago mejor hoy a un sector de la opinión colombiana, defendiendo unas tesis, promoviendo unas figuras, que buscando una llegada mía a la presidencia. Permítame una pregunta a quemarropa y sospecho que no me la va a contestar, pero en unas elecciones primarias entre Holmes, Vélez, Zuluaga y Pacho Santos, ¿por quién votaría usted? Jaime, tengo que ser muy cuidadoso en el tema. Comprendo. Yo no me abstengo de contestarle por cálculo, sino porque tengo que ser muy responsable en el tema. Comprendo. Si el presidente Juan Manuel Santos le pidiera una reunión aquí, privada, en su finca de Río Negro, ¿usted lo recibiría? En un libro bellísimo sobre Abraham Lincoln, de Donald Phillips, una de las cosas que cuenta Phillips es que el presidente Lincoln contestaba muchas preguntas vía metáforas. Le voy a intentar una respuesta a esa pregunta, aludiendo a una vivencia. En 2010 me reuní con el presidente Santos, la única vez que iba a la presidencia. Él era ya presidente. Le dije, presidente, ¿por qué en la ley de víctimas van a poner a los militares en el mismo nivel de los paramilitares y de las guerrillas? ¿Por qué los militares en el mismo nivel de los terroristas? Usted cuando era ministro de Defensa, él fue ministro de Defensa 3 años, de los 8 de nuestro gobierno. El ministerio se opuso a eso. Me contestó, es que ya cambié. Y no hubo explicación. Es que ya cambié. Y no hubo explicación. En otra oportunidad le pregunté, presidente, este país lleva muy poquito tiempo en las pantallas de destinos de inversión. ¿Por qué están quitando los estímulos que nosotros introdujimos, no a la riqueza, sino a la inversión? Y me dijo, es que ya no se necesitan. Entonces, cuando yo he reclamado por qué el diálogo con la FARC, sin exigir la condición del cese de actividades criminales, por qué la oferta de impunidad, la única respuesta que me dan es manipular medios de comunicación para que digan que yo intenté hacer lo mismo. O sea que es un gobierno cuyas respuestas desorientan. Entonces, cuando uno no sabe qué hay en la mente del interlocutor, uno pierde la confianza para el diálogo con él. Por lo tanto, esa reunión imaginaria no va a ocurrir porque no hay confianza por su parte en ese interlocutor. Esto es, he quedado tan desorientado que no sabría para qué. Y además yo diría, ¿qué interés tienen en reunirse conmigo si ellos se aprovecharon de estas ideas en un momento, pero no creyeron en ellas? Cuando él alguna vez le dijo al periódico, creo que fue a The Guardian en Londres, que él me había llamado y que yo no contestaba al teléfono. Entonces los periodistas colombianos me empezaron a decir, nada, es que Uribe es muy vanidoso eso. Y me preguntaron a mí, le dije, hombre, estaba haciendo un ejercicio espiritual de yoga nidra. Y en esos ejercicios espirituales uno también valida o invalida las interlocuciones, las califica. Claro que sí, claro que sí. Una de las cosas que yo odio de la política, en la cual he intervenido toda la vida, es la hipocresía. Cuando murió el presidente Chávez, salía yo a dictar una conferencia en Cartagena y en el vehículo entre el sitio y el aeropuerto me comunicaron la noticia y hubo docenas de llamadas a mi teléfono. Abordé el avión para venir al aeropuerto de Medellín, donde resido. Y yo no quise contestar. Pensé, si mi padre viviera, me diría, no se puede ser hipócrita. Si mi madre viviera, me diría, hay que ser buen cristiano. Entonces me limité simplemente a escribir un comentario. ¿Qué escribió? A los designios de Dios respeto. Yo creo que aquí hay que, frente al presidente Santos, yo tengo que tener dos cosas. Primero,
no ser hipócrita por salvar apariencias en la política. Y segundo, respetar las ideas que lo eligieron a él y que yo sigo defendiendo. ¿Qué sintió usted en su espíritu, en su alma? Usted es un hombre creyente. ¿Qué sintió cuando murió Chávez, presidente Uribe? Porque fueron grandes, enconados adversarios políticos, ¿no? Yo tuve muchos años de muy buen trato con él y paciente. Casi que podría uno enumerar las crisis. Se las enumero. Cuando la capturé Granda, cuando me vi obligado a bombardear en la selva del hermano Ecuador a un secuestrador y terrorista que se escondía allí, violando la soberanía ecuatoriana, y desde allí asesinaba y mataba y era el responsable del secuestro de Ingrid Betancourt. Cuando tuve que denunciar ante la OEA la presencia de los campamentos de la FARC en Venezuela, que el presidente Chávez, porque el presidente Chávez nunca atendió eficazmente nuestros reclamos. Las crisis fueron puntuales, clarísima la diferencia de conceptos, y tuve muchos años de paciencia con él. Cuando fallece él, mi sentimiento lo expresé en ese Twitter. Simplemente dividí lo que es un sentimiento cristiano, de acuerdo con unas creencias, de respeto a los designios de Dios, y por supuesto yo tengo profundas discrepancias con el modelo que han impuesto en Venezuela. Esta pregunta se entromete en el ámbito privado, que es el de la fe religiosa. Sin embargo, me permito formularla. Después de la muerte de Chávez, ¿ha elevado usted una plegaria por la salvación de su alma? Yo de manera general, yo rezo, Jaime, y le digo a los colombianos, sí, yo rezo. Yo cuando visito, por ejemplo, el Santuario de la Virgen, digo, me preguntan, ¿y a qué vienes, presidente? Pues tengo devoción en ella, le rezo. Estoy sobregirado. Vengo a abonarle un poquito, a darle las gracias que me ha protegido, a que me ayude a controlar todos estos defectos, a que me disminuya mis defectos. Entonces yo rezo a la Santísima Virgen, le pido a Dios que nos ayude, pido por esta familia, por Colombia, le pido rezo por los fieles difuntos. Pero ya es mucha ingenuidad, mucho candor por mi parte suponer que usted reza por los enemigos políticos también, ¿no? Jaime, dejemos esos temas, Sí. Dejemos esos temas en otras dimensiones. Le respeto a su presidente, por supuesto. ¿Estuvieron cerca de ir a la guerra Venezuela y Colombia en el momento de mayor crispación entre usted y Chávez? Nunca. Y una de las cosas que me duele del presidente Santos es que él trata de explicar ese cambio abrupto frente a la dictadura de Venezuela, diciendo que estuvimos a punto de ir a la guerra. Mentiras. Cuando nosotros abatimos al terrorista Raúl Reyes en Ecuador, le pedí perdón al pueblo ecuatoriano. Siempre lo repito, porque no era una acción nuestra contra el Ecuador. No, era contra un terrorista que desde allí controlaba secuestros como el de Ingrid Betancourt, muchos oficiales de las Fuerzas Armadas de Colombia, muchos civiles. Desde allí nos asesinaba a los colombianos que estaban en el lado colombiano de la frontera erradicando drogas ilícitas. Era una operación legítima. Recordemos que cuando el presidente Obama tiene que liquidar, dar de baja a Bin Laden, invade un país extranjero como Pakistán. Y nosotros disparamos, a diferencia de lo que ocurrió en Pakistán, nosotros disparamos desde el espacio aéreo colombiano. Ajá. Eso es una diferencia bien importante. Lo es. Y mire, y la izquierda mundial nada dijo de la acción del presidente Obama frente a Bin Laden en Pakistán. ¿Qué tal que la hubiera cometido el presidente Bush? Así mismo. Eso da para preguntarse por qué se juzga los hechos de manera diferente de acuerdo con la orientación política del actor. Pero en ese momento de ese inevitable abatimiento del terrorista colombiano que se protegía en la selva ecuatoriana, el presidente Chávez dice que va a mover la tropa venezolana a la frontera. Nosotros hacemos caso omiso, nunca tuvimos actitud de guerra. Nunca. Y el presidente Santos, que sabe que eso no es así, que no movimos la tropa, que no hubo actitud de guerra, que nuestra lucha no era contra el gobierno de Chávez, no era contra Venezuela, era contra el terrorismo. El presidente Santos, que sabe que nunca hubo actitud de guerra, decir ahora que estábamos al borde de la guerra, falso, de toda falsedad. Presidente Uribe,
De todos los líderes políticos que ha conocido usted, que ha frecuentado, algunos afines políticamente a usted y otros agrios contendores, ¿no? Como Chávez. ¿Quién es el que más lo ha impresionado? ¿Quién es el que ha dejado una huella más profunda en usted? Como político, como intelectual, como... Ayúdeme usted citando casos, a ver qué reacción puedo tener yo. ¿Qué nombres se le ocurren? ¿Qué nombres le pasan por su cabeza? Por ejemplo, de los presidentes de Estados Unidos, Bush, antes Clinton, luego Obama. ¿Quién le... Yo a ninguno de ellos conocía antes de ser yo presidente. Presidente Bush, totalmente espontáneo, de 2 palabras, firme, nos ayudó plenamente, con toda la confianza en nosotros. Se entendían muy bien ustedes, ¿verdad? Y yo nunca lo conocía antes, yo creo que nos entendíamos por... Pero hombre de campo como usted. Espontáneo, sí. Y de pocas palabras y franqueza. Con el presidente Obama tuvimos muy buena interlocución. Diría yo que Obama, frente al presidente Bush, Obama prolonga más la interlocución. No afectó las decisiones de ayuda a Colombia que había tomado el presidente Bush. Muy importante. Incluso el acuerdo de seguridad que habíamos empezado a negociar con el presidente Bush, lo firmamos con el presidente Obama. Y uno de los grandes propulsores de ese acuerdo fue el doctor Juan Manuel Santos, hoy presidente de Colombia. Y el presidente Santos llegó a la presidencia y dejó que lo archivaran. Increíble, increíble. Cuando era un acuerdo de seguridad para la lucha contra el narcotráfico, no para agredir países latinoamericanos. Y eso ahora lo archivó siendo presidente. Claro, porque el Consejo de Estado dijo que se necesitaba la ratificación del Congreso de Colombia, donde el presidente Santos ha tenido casi que unanimidad. Y sin embargo el presidente dejó archivar ese acuerdo, que lo habíamos suscrito con la administración Obama. Usted me preguntó por el presidente Clinton. Sí. No me tocó coincidir con él, claro, pero nos ha apoyado mucho y los colombianos tenemos por él mucho afecto. Ha sido un gran amigo de Colombia. Seguimos conversando con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, que ha tenido la inmensa gentileza de recibirnos este domingo soleado en su finca de Río Negro, que es donde él vive. Porque usted no vive, presidente, en Medellín ni en Bogotá, vive aquí en Río Negro. Yo vivo aquí en Río Negro, soy invasor de mi suegro. Tiene esta finca hace 50 años y aquí vivimos nosotros hace 15 años. He leído mucho sobre usted y me he hecho a menudo esta pregunta. ¿Cuál fue el origen de su vocación política? Jaime, muy difícil, porque yo me vi haciendo política antes de adquirir uso de razón, un error. Pero a ver, yo nazco en 1952, hay mucha violencia política en Colombia. Mis padres muy jóvenes, imagínense, cuando yo nací, mi madre había cumplido 20 años y mi padre los cumplió 5 o 6 meses después. Muy jóvenes. Muy jóvenes. En 1957 tengo yo 5 años. En Colombia se está discutiendo el plebiscito que conduce al Frente Nacional, el ejercicio de los derechos políticos de la mujer. Mi familia vive en una zona rural, vivimos en una finca de café en el suroeste de este departamento. Todos los días hay noticias de violencia. Mis padres apoyan mucho los acuerdos del Frente Nacional en la esperanza de que terminara esa violencia. Mi madre es una gran activista por los derechos políticos de la mujer, me lleva de reunión en reunión de su mano a acompañarla, yo un niñito, y ella está en esa agitación. Vienen a ella la eligen también presidente de corporación. O sea, que la vocación política le fue sembrada a usted muy precozmente por su padre y por su madre. Sí, claro, la preocupación política inmensa en la familia en todos esos años de violencia y un activismo en ese momento de mi madre. Después se termina aquí, se inicia el Frente Nacional, se termina la violencia entre los partidos. Eso coincide con el triunfo de la Revolución Cubana.
La Revolución Cubana escoge a Bolivia y a Colombia como países en la región para replicarse. Y aquí, en plena democracia, nacen las guerrillas marxistas. Y el marxismo se convierte en un monopolio de cátedra en la Universidad Pública Colombiana. Y yo hago parte de las minorías que lo combatimos. Sigo en el ejercicio político. Y ahí avanza mi carrera pública. Yo diría que siempre como disidente. Siempre como disidente, siempre en minoría. O sea que usted ha sido político desde niño, para tenerlo claro. ¡Qué error, Jaime! ¿Por qué? A los jóvenes les digo, cuando me preguntan eso, de pronto mi error fue ser político desde antes de llegar al uso de razón. Pero quizá es lo que sus padres, Dios los bendiga, querían para Colombia, ¿no? Uno no sabe, pero ellos de todas maneras sufrieron mucho, como los colombianos en los años de la violencia política. Se llenaron de ilusiones por los acuerdos del Frente Nacional. Y como la Colombia rural especialmente, se frustraron mucho cuando esa esperanza que generó el fin de la violencia política se desvaneció y se marchitó con la aparición de la violencia comunista. Álvaro Uribe tiene ahora 60 años, va a cumplir pronto 61. Hace 30, en junio del año 83, cuando él tenía 30 años, los terroristas mataron a su padre, Alberto, en una finca en Antioquia, en la misma tierra donde luego él fue elegido gobernador. Después de la pausa le voy a preguntar cómo eso lo afectó personal y políticamente. Regresamos con Álvaro Uribe después de la interrupción. Ya volvemos. Sierra fue asesinado cruelmente por terroristas que invadieron su finca y lo mataron. Yo le pregunté al expresidente Uribe si eso marcó su vocación política la otra tarde en su finca de Río Negro. Presidente Uribe, cuando los bandidos le mataron a su padre, ¿eso expolió, atizó, encendió en usted todavía más el fuego de la vocación política? No, porque yo tenía ese fuego de la vocación política en el nivel superior. Me causó mucha tristeza, imagínense, mi padre tenía 50 años. Era de una gran vitalidad, de un gran carisma. Casi la edad que tengo yo. Una energía inagotable. Muy querido, ¿no? Muy querido. Esas tristezas se llevan hasta la tumba, pero nunca me generaron odio. Si me hubieran generado odio, yo no habría aspirado a la presidencia. Incluso yo participé en la comisión de paz del presidente Betancur, por los mismos años en que mataron a mi padre. Y en alguna discusión con mis hermanos, yo le decía a uno de mis hermanos, mire, pero es que mataron a mi padre, y mataron a fulano, y mataron a aquel y a aquel otro. Y asistí a algo que de muy buena fe hizo el presidente Betancur, yo como miembro de la Comisión de Paz en este departamento, un nuevo engaño del terrorismo en aquel momento. Uno de tantos, ¿no? Uno de tantos. ¿Qué fue lo más? Y lo grave del presidente Santos es que no aprendió de los engaños, porque a la buena fe del presidente Pastrana también la engañaron. Y hay una gran diferencia entre el presidente Pastrana y Santos. El presidente Pastrana cumplió con el Caguán lo que le prometió al país. Yo estuve en desacuerdo. Pues el presidente Pastrana ganó las elecciones con ese programa. El presidente Santos está haciendo todo lo contrario de lo que le prometió al país. Y el presidente Santos, sabiendo que llevábamos un camino correcto, que conducía a la paz de Colombia, que era una política de autoridad, una política social, una política de reinserción de jóvenes terroristas, generosa pero sin impunidad, abandona ese camino y vuelve a los caminos fracasados. ¿Y entonces usted no cree que en noviembre de este año se va a firmar un acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC? ¿Usted no cree que eso va a ocurrir? Puede haberlo. El presidente Santos es muy hábil. Le tengo pánico a su habilidad. Puede haberlo. Pero con impunidad eso no garantiza la paz. Porque aquí hay hoy grupos terroristas como las BACRIM, tan grandes como la FARC, con la misma capacidad criminal. ¿Que no van a respetar ese acuerdo? Ya hay noticias de que guerrilleros de la FARC se están pasando a esos grupos. Entonces, pues, se puede hacer un acuerdo que le dé
que le legalicen los dineros del narcotráfico a los cabecillas que están en Cuba. Ya los volvieron en este proceso actores de la política. Son nuevamente estrellas de medios de comunicación, qué tristeza. Mientras asesinan aquí soldados, todos los días ellos ejercen como estrellas de medios de comunicación. Es muy posible que los lleven al Congreso, los vuelvan candidatos, pero eso no quiere decir que vaya a haber paz en Colombia. Yo creo que un acuerdo de paz con la FARC en las condiciones actuales, como lo está ofreciendo el presidente Santos, puede ser un acuerdo de legalización de fortunas mal habidas, de impunidad y de elegibilidad de cabecillas terroristas, pero no una causa de paz para Colombia. No hay paz sin justicia, y si esos aspirantes al Congreso de Colombia, que ahora son pontífices del bien y del mal desde La Habana, tendrían que estar en una cárcel y no en el Congreso, esa paz que está promoviendo el presidente Santos va a estar fundada en cimientos muy precarios, ¿no? Usted dice que no hay paz sin justicia. Eso lo dice la legislación internacional. Por eso la legislación internacional incorporada a la Constitución colombiana trae en ese tema de la justicia transicional un equilibrio entre la paz y justicia. Por ejemplo, si en aras de la paz usted tiene que dar penas reducidas, de penas reducidas, pero en aras de la justicia usted no puede dar impunidad. No impunidad. Y hay otra cosa, Jaime, que yo agregaría. No hay perdón sin castigo. En la víctima no desaparece el dolor, pero sí hay que buscar que en la víctima florezca el perdón. Y cuando no hay castigo del victimario, es más posible que en la víctima florezca el ánimo de venganza que el perdón. Y para que haya reconciliación tiene que haber perdón. Ahora, si usted me dice a mí que hay un joven que estuvo en la FARC, que solamente vistió uniforme, que solamente portó armas, pero que no cometió otros delitos, y que el precio de la paz es que ese joven no vaya a la cárcel y lo elijan, yo acepto. Pero si en el otro lado están los de Cuba, responsables de los carros bombas, del reclutamiento de menores, del narcoterrorismo, responsables de los secuestros, de las violaciones, etcétera, usted me dice, hay que darles una sentencia reducida, yo lo acepto. Pero se me dice, como lo ofrece el gobierno del presidente Santos, que les van a dar impunidad y elegibilidad política, a mí me parece muy grave. Inaceptable. Y han confundido a la opinión internacional. En estos días un interlocutor de muy alto nivel en la política de los Estados Unidos me decía, presidente Uribe, yo estoy de acuerdo que no haya impunidad, pero es que eso no está definido en Colombia. Y yo, cuidado, el presidente Santos dice que no está definido, pero eso lo definieron en una reforma constitucional recientemente aprobada, cuyo contenido está al tamaño y a la medida de la FARC. Me pareció entender que usted decía que estos cabecillas de las FARC que están en La Habana, Márquez, Granda, otros que se pasean en moto, ¿tienen fortunas mal habidas? Es decir, que algunos de ellos son hombres de dinero acaudalados. Hay que preguntar, ¿dónde están 2.000, 3.000 millones de dólares de narcotráfico que durante mucho tiempo ha venido acumulando la FARC año tras año? En un año 2.000 millones de dólares, en otro 2.000, 1.500, 3.000. Entonces, en alguna parte tiene que estar esa fortuna. Darles impunidad sería muy grave, porque serían actores políticos que además tienen dineros de origen turbio para financiar sus campañas, ¿no? Y además del secuestro. ¿Cómo le parece? Ahora entonces dirán, es que Uribe hizo con los paramilitares. Eso, mentiras. En el gobierno nuestro se desmovilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Les dimos el mismo tratamiento. La ley de justicia, paz y reparación de nuestro gobierno, la primera en Colombia que se preocupó por las víctimas. Daba sentencias reducidas, pero no impunidad. Y nunca buscó darles derechos de elegibilidad política. Entonces, el tema es muy distinto y por eso tengo que aclararlo, para recordarle especialmente a los jóvenes qué fue lo que hubo en nuestro gobierno. Tenemos que ir brevemente a la publicidad y luego vamos a seguir conversando sobre el tema venezolano, ¿ah? Sobre la quemante crisis política venezolana. ¿Cuáles son las opiniones de Álvaro Uribe sobre el fraude que han perpetrado Maduro y Cabello en complicidad con la dictadura cubana y sobre la gallarda oposición que plantea Enrique Capriles? Todo eso después de la pausa.
Unos días estuve en Río Negro, Antioquia, en la finca de Álvaro Uribe, expresidente colombiano, y hablamos de la tremenda crisis política en Venezuela. Estas fueron sus opiniones. No quisiera, señor presidente, dejar de tocar el tema de Venezuela. En Venezuela ha muerto Chávez, se han celebrado el pasado 14 de abril unas elecciones, a mi juicio, amañadas, tramposas. Se ha burlado la voluntad popular y se ha instalado un gobierno que parecería usurpador. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Usted cree que en Venezuela, primero, hay una dictadura? Segundo, ¿se consumó un fraude? Y tercero, ¿qué deben hacer los demócratas de América Latina para restaurar la legalidad democrática en ese país? Cuando en América Latina ha habido casos semejantes, con o sin razón, las voces democráticas han pedido que se repitan elecciones. ¿Por qué este silencio de las voces democráticas? La verdad es que el fraude en Venezuela está probado. Ocurrió un fraude. Pero además, uno de los componentes del fraude es la violación del carácter secreto que debe tener el voto. ¿La prueba dónde está? En la propia declaración del presidente Maduro. Así es. Que ha dicho que él conoce 900.000 ciudadanos que no votaron por él. Esa es la violación del secreto al voto, que se venía advirtiendo desde hace mucho rato y que es uno de los motivos para señalar el fraude. A ese fraude se le ha asomado violencia. Hombre, además no respetan a la mujer. A mí me dolió esa violencia contra la oposición en el Parlamento venezolano, no solo como político y demócrata, sino como varón. ¿Cómo empujan a una mujer? Eso era para estar allá todavía dándoles, así obligándolos a que respeten la mujer. Lo que hicieron con María Corina Machado. Por supuesto, por supuesto. Esa es la más detestable cobardía, estimado Jaime. De acuerdo, presidente. Empujar a una mujer, herir de esa manera a una mujer. Y es una dictadura, mire, era un país pacífico, hoy es muy violento. Cuando en este país había 68 asesinatos por cada 100.000 habitantes, en Venezuela había 24. Hoy aquí hay menos de 30, en Venezuela 48. En Caracas más de 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Cuando aquí había 3.000 secuestros, en Venezuela había 62, hoy aquí hay 200. En Venezuela denunciados más de 1.300. Han acabado con la economía. Ese era un país sin deuda. Hoy la deuda venezolana, después de haber disfrutado estos 14 años de elevadísimos precios del petróleo, representa más del 70% del PIB. Es un país con agua, con tierras fértiles, que hizo muchos esfuerzos en la agricultura. Hoy importa el 70% de los alimentos que consume. Ese país acabó con la libertad de medios de comunicación. Los medios privados que quieren subsistir tienen que ser obsecuentes al régimen. Todos los días se cuidan de cualquier pregunta, de cualquier comentario, por miedo a la reacción del régimen. Mientras el presidente Maduro, como candidato a la reelección, hablaba horas en televisión al día, el candidato de la oposición tenía 4 minutos. ¿Cuál es la equidad en la competencia democrática? ¿Y por qué en la región, presidente Uribe, tanto la OEA como los gobiernos, incluyendo el gobierno de Juan Manuel Santos, han convalidado, refrendado moralmente el fraude de Maduro, han apoyado a Maduro y han dejado a Capriles, a María Corina Machado en una situación desairada? ¿Por qué? Yo espero que los pueblos latinoamericanos apoyen el rescate democrático de Venezuela. ¿Por qué? Para responder su pregunta. Por intereses que cuando se les compara con los valores democráticos son ilegítimos. El presidente Santos dijo, no, es que nosotros le vendemos mucho a Venezuela. La democracia no puede tener precio. Si aspiraba a que le pagaran a los exportadores colombianos 800 millones de dólares, era mejor haberles financiado eso por parte del gobierno colombiano a 40 años que vender los valores democráticos. Recuerde lo que decía Stalin, que muchas veces los capitalistas son tan flojos que venden el lazo con que los van a ahorcar. Segundo, esta actitud del presidente Santos de decir, yo tengo que estar calladito frente a Venezuela porque Venezuela es la que tiene el manejo de la FARC. El presidente Santos dijo un día que él tenía las llaves de la paz. Él hoy no tiene las llaves de la paz.
Él sabe que las llaves de la paz con la FARC las tiene la dictadura de Maduro. Y el presidente Santos, en una actitud no digna para Colombia, se ha hincado ante la dictadura simplemente para no indisponerse con la FARC. Y otros intereses. Hay unos países que viven pendientes de que Venezuela les subsidie petróleo. Y hay otros. Por ejemplo, hay países que aprueban esta dictadura para complacer sectores domésticos de opinión pública. Entonces dicen, bueno, como he tenido una economía de mercado, están bravos conmigo internamente los sectores de izquierda, los voy a complacer adoptando una actitud permisiva con la dictadura de Venezuela. Intereses, todos espurios. Resultan espurios porque lo primero es defender los valores democráticos. Y en el caso de Juan Manuel Santos, entonces queda claro, presidente Uribe, que él se ha subordinado a la dictadura de Maduro para no agriar el diálogo con las FARC, ¿no? Para no irritar a sus nuevos amigos de las FARC. E inicialmente porque les parecía que era muy importante que la dictadura pagara 800 millones de dólares a los exportadores colombianos. A mí me da pena cuando en los aeropuertos me gritan voces venezolanas, Uribe, dile al presidente Santos que ya le pagamos los 800 millones de dólares, que no siga apoyando la dictadura. Yo me devuelvo y le digo, señora, señor, a mí me da pena, pero yo no comparto esa decisión que ha tomado el gobierno de Colombia. La democracia no puede tener valor. Presidente, quisiera hacerle algunas últimas preguntas finales y todas quisiera que rozaran el tema de su carácter moral. Yo dije al comienzo que creo que usted es un héroe colombiano y un héroe de nuestro tiempo, porque usted se ha jugado la vida y se la sigue jugando todos los días, defendiendo con enorme pasión y coraje sus convicciones democráticas. Usted ha puesto el pecho por el bien de Colombia y usted salvó a Colombia de una guerra que parecía perdida. Le pregunto esto primero. ¿Usted hubiera sido capaz de hacer todo lo que ha hecho sin la fe religiosa? Es decir, que la fe religiosa le ha dado fuerzas para la batalla política. Confianza. La fe en Dios da confianza. La verdad es que hay un tema del cual poco me gusta hablar, pero en alguna forma yo soy sobreviviente. Y creo que me ha salvado Dios por milagro y ha puesto un instrumento para ayudarme, que es la protección que me dan las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Por qué dice que es sobreviviente? Ha estado muy cerca de morir. Porque me han hecho muchos atentados y han muerto muchas personas y he sobrevivido. ¿Cuál fue la ocasión en la que se sintió más cerca de morir, presidente? Pues en muchas, Jaime, pero siempre con tranquilidad. Y yo creo que en eso ha incidido la fe. El 7 de agosto de 2002, cuando asumí la presidencia de Colombia, hubo un ataque de la FARC al sitio donde estábamos. Esos misiles terroristas afectaron algo el tejado de la Casa Presidencial de Nariño. Asesinaron más de 20 personas en la calle que sigue, un lugar de muchos ciudadanos pobres de Bogotá, y más de 30 personas quedaron heridas. El propósito era acabar con su vida, por supuesto, el primer día Hombre, de su imagínese, gobierno. 150 delegaciones internacionales. O sea que usted tiene la convicción de que ha sobrevivido porque ese ha sido el designio divino. Porque Dios me ha protegido y ha habido un instrumento. Mire, yo tengo protección de las Fuerzas Armadas de Colombia desde 1988. O sea que llevo 25 años con protección de las Fuerzas Armadas de Colombia, que le agradezco infinitamente. Y en efecto, estaban ahí permanentemente los nobles hombres que protegen a Álvaro Uribe en esa finca de Río Negro. Luego montamos a caballo, bueno, él montó a caballo y yo lo aplaudí. Y de eso y de otros apuntes hablaremos después de la pausa. Para terminar esta, para mí, inolvidable entrevista con Álvaro Uribe Vélez en su finca de Río Negro,
Él recordó a su padre, Alberto, asesinado hace 30 años. Por último, presidente, ¿qué es lo más valioso que aprendió usted de su padre y qué es lo más valioso que ha aprendido usted de tantos años en el servicio público? Pues mi padre era un hombre de una inagotable energía de trabajo. Yo creo que eso ha llevado a que uno diga que tiene que vivir trabajando, trabajando, trabajando. ¿A qué hora se levanta usted? En la presidencia de la República me acostaba 11 de la noche, 1, 2, 3 de la mañana, me levantaba a las 5. ¿Y ahora? Hoy muy regularmente. Hoy hay domingos cuando puedo estar aquí en la casa y he trasnochado mucho en la semana, y he viajado mucho, me acuesto a las 7 de la noche. Pero hay días que me acuesto a las 3 de la mañana y me levanto a las 5. Hoy procuro dormir más horas, me hace falta. Hay el lugar común, el tópico de que los políticos que han estado en la cumbre, en el esplendor, en la gloria, al final de sus vidas terminan amargados porque sienten que toda la contribución y el esfuerzo que hicieron no fue debidamente recompensado. ¿Le ha pasado a usted? No, Jaime, la lucha no deja que ese sentimiento aflore. Además, gozo mucho saludando a mis compatriotas, dándole la mano a mis compatriotas. Y le doy, por ejemplo, antenoche, saludé en Medellín, en un foro agropecuario, a muchas personas y eso me llena de vitalidad el alma. Y ayer a sectores populares en un barrecito de Cartagena. Ese contacto con los ciudadanos le mantiene a uno una energía de lucha, pero positiva. Seguramente, si yo me encerrara en esta casa a leer declaraciones o titulares de prensa en mi contra, seguramente me amargaría y estaría remascando rabia. Pero el contacto con los ciudadanos lo mantiene a uno en actitud de combate, sí, pero en buena actitud. Esta sí que es mi última pregunta. ¿Qué consejo le daría a un joven que quiere entrar en política? Primero, hay que hacer bien lo que se está haciendo en el día. Un expresidente colombiano decía que no se puede perder el sentido de las proporciones, que eligen a alguien de alcalde y no hace bien la alcaldía por aspirar a gobernador y después no hace bien la gobernación por aspirar a presidente. No se puede perder el sentido de las proporciones. Segundo, que estudien mucho. Tercero, que tengan actividades económicas diferentes de la política. Cuarto, que sean consistentes, que no cambien el discurso por el aplauso o por la desaprobación, que sean consistentes, que cuando se falla en la congruencia reconozcan el error, que es muy difícil. Por ejemplo, cuando yo le hablo a los jóvenes de la congruencia me dicen, pero es que usted no ha sido congruente en tal cosa, y me obligan a pensar en el error. Entonces los hijos le dicen a uno, pero tú ¿por qué nos exiges eso? Si tú también lo hiciste. Entonces uno tiene que decir, es que uno quiere que los hijos sean mejor que uno. Esto es, a mi edad, para hablar de la congruencia, cuando se ha podido faltar a la congruencia, hay que procurar hacer un esfuerzo sobre sí mismo, muy difícil. Para el luchador es muy difícil aceptar sus errores, un esfuerzo sobre sí mismo muy difícil para aceptar cuando se fue incongruente. Presidente Uribe, muchas gracias. Me llevo este encuentro en el corazón. Han sido muchos años viéndolo con enorme respeto y echo de menos el liderazgo moral que ejercía usted como presidente de Colombia. Larga vida a usted y a su familia. Y le reitero mi profunda gratitud por este encuentro. No, Jaime, mi gratitud a usted, los mejores deseos. Gracias. El periodismo democrático muchas veces se siente solo. El periodismo populista generalmente se siente aplaudido. Y a usted hay que felicitarlo porque no ha caído en la tentación del aplauso. Gracias. Y le aporta muchísimo a la democracia. Muchas gracias y hasta pronto. Y espero que el 7 de agosto del 2014 tengamos en Colombia un presidente que rescate las mejores políticas de los 8 años en que usted fue presidente, doctor Uribe. Muchísimas gracias, Jaime, y muchas gracias a toda su
teleaudiencia por tanta paciencia. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos compartiendo con ustedes una entrevista que grabé la otra tarde en su finca en Río Negro, Antioquia, con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, que fue un gran anfitrión. Le agradezco públicamente por su hospitalidad, a él y a su esposa Lina, y por lo estupendamente bien que me dieron de comer después de la entrevista. Comí tan bien que luego no he comido 3 días seguidos. Bueno, esta es la respuesta. Le pregunté, ¿usted votaría por Juan Manuel Santos el próximo año, presidente Uribe? Y así respondió. ¿Usted se imagina votando por Juan Manuel Santos? No puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque estoy en desacuerdo con sus políticas. Profundo. ¿Cómo voy a estar yo de acuerdo, por ejemplo, que tengamos un gobierno de Rochón? Nosotros dimos un gran ejemplo de democracia participativa, de austeridad en el gobierno, porque los gobiernos de América Latina tienen que escoger entre si son unos gobiernos de derroche burocrático o son unos gobiernos de ampliación de políticas sociales. Esa es otra de las objeciones que yo tengo. ¿Cómo voy? El gobierno de Santos le crea unas incertidumbres. Entonces, es como un juego de ruleta. Hace poco una señora me hacía una pregunta como la suya. Me decía, oiga Uribe, imaginemos que en mayo del año entrante Colombia va bien, tenemos que votar por Santos. Y yo le decía no, porque es tan incierto el rumbo político en que Juan Manuel Santos conduce a un país que un día podemos ir bien y al otro día llegar al infierno. A riesgo de ser majadero en la insistencia, no me quedó clara su respuesta. ¿Cree que él va a ser candidato a la reelección o cree que cuando ha dicho quiero continuar mis políticas está enviando una señal de que se va a inhibir y va a apoyar? Hace 15 años. Y yo he sido un andariego por los pueblos de Colombia. Digo que soy un provinciano, un pueblerino. Por circunstancias académicas y laborales, en el tiempo que ha transcurrido desde que dejé la presidencia, me he movido mucho en la comunidad internacional. Universidades, foros, debates. Pero lo que más le gusta es estar aquí en su finca en Río Negro. Y el contacto permanente con la ciudadanía colombiana. Sigue viajando mucho por Colombia, ¿no? Sí, Jaime. Sí, Jaime. Ayer que estuve unas horas en Cartagena, fue muy grato asistir a una reunión con unos líderes muy inteligentes en un barriecito popular de Cartagena. O sea que sigue usted activo políticamente. No es usted un político retirado. Me daría pena no seguir activo, porque le debo gratitud a este país que me eligió 3 veces senador. Aquí donde estamos me eligieron gobernador. Lo recuerdo. Fui 2 veces presidente elegido en Colombia. Entonces, mientras yo me veo en el espejo, digo, bueno, yo ya soy abuelo, tengo este pelo blanco, pero salgo del espejo y me siento con energías. Digo, ¿cómo me voy a retirar? Si le debo gratitud a mis compatriotas. Y recuerdo uno de esos bellísimos cuentos de García Márquez, que él publicó en una colección de cuentos que llamó 12 cuentos peregrinos. En uno de ellos dice que el ser humano envejece más rápido en el espejo que en la vida real. Yo en el espejo digo, no, yo estoy ya para que me den de baja en la política, pero en la vida real todavía me siento con alientos, me siento firme para dar la batalla. Celebro eso y que sea una batalla de larga vida, presidente. Los demócratas lo necesitamos. ¿Qué edad tiene usted? El 4 de julio cumpliré 61 años. Yo nací el 4 de julio de 1952, imagínese. 61 años. ¿Y es abuelo cuántas veces ya? Forma que le ofreció al pueblo colombiano después de discutirla y aprobarla en debate con la ciudadanía.
A mí me gustaría mucho que su vicepresidente, por 8 años, Francisco Santos, fuera quizá el candidato presidencial del uribismo. ¿A usted le parecería un buen candidato? Le tengo todo el aprecio, toda la gratitud, y está en un proceso de preselección con excelentes compatriotas, como el exministro Óscar Iván Zuluaga, de gran credibilidad, el doctor Carlos Holmes, el senador Juan Carlos Vélez, pero además le hemos dicho al país que estamos abiertos a construir una coalición con otras fuerzas políticas sobre 5 puntos: la seguridad, la inversión, las políticas sociales. Este país tiene que hacer un gran esfuerzo de educación y de generación de oportunidades de emprendimiento a los jóvenes, la democracia participativa y el Estado austero. Pero la pregunta más difícil no se la había planteado todavía, y para mí no era fácil, ¿no?, planteársela. Porque mucha gente en Colombia dice que el expresidente Uribe, como los otros expresidentes, Samper, Pastrana, Betancourt, una vez que abandona el poder debería retirarse de la política. Le reprochan eso, le dicen, pero se entromete mucho, está todo el día en el Twitter, está lanzando unos twitters enfáticos, criticando al presidente, dictándole la agenda. Entonces sus opositores le hacen esa impugnación. Dicen, si es expresidente y ya se ha retirado, debería jubilarse y guardar silencio. Yo tenía que plantearle esa pregunta y lo intenté. Jaime, aquí, esta tierra es de mi suegro hace 50 años y aquí vivimos nosotros hace 15 años. Yo me crié en el campo y volví al campo hace... La candidatura del señor Vargas Lleras. Jaime, de corazón no lo sé. De corazón no lo sé. Ahora seguramente muchos dirán que el segundo ha sido una persona más comprometida con la seguridad y que es más fácil elegirlo que a Santos. Pero desde ya tenemos que decir, él participó 3 años en este gobierno. Sí, ha sido un aliado incondicional del presidente durante Juan 3 Manuel años. Santos. Sí. Entonces, si va a salir ahora con unas políticas distintas a las de Santos, ¿a quién le creemos? ¿A cuál de los dos Vargas Lleras? ¿Al incondicional de Santos o al que de pronto nos van a mostrar ahora en el proceso electoral? Presidente, yo percibo que aquí en Colombia hay muchísima gente, una clara, abrumadora mayoría, que tiene una deuda de afecto y gratitud con usted y que siente que el presidente Juan Manuel Santos lo ha traicionado a usted, perdone que yo hable claro, que ha sido desleal con usted. Y esa gente quiere votar en las próximas elecciones presidenciales de Colombia por un candidato que sea fiel a usted, que represente sus políticas de gobierno. ¿Quién sería ese candidato si usted pudiera elegirlo? ¿Tiene uno en mente? Yo jamás le pedí a Juan Manuel Santos, presidente de los colombianos, su obsecuencia. Nunca traté de afectar su independencia. Porque también mis adversarios dicen es que Uribe no ha dejado gobernar a Santos. Él ha hecho lo que ha querido. Todas sus decisiones de gobierno, muchas equivocadas, las ha impuesto. Entonces yo lo que he reclamado es que él ha incumplido lo que le ha ofrecido al pueblo colombiano. Si nosotros logramos elegir un presidente el año entrante, ese presidente tiene que llegar con una plataforma profundamente discutida con el pueblo colombiano y a cumplirla. Entonces ese candidato convertido en presidente no debe depender de Álvaro Uribe, sino de la plataforma. Por ahora una vez. Un nietecito a quien quiero mucho, tiene 11 mesecitos y me quiere mucho. Yo creo, mi señora dice que me quiere mucho porque yo lo monto a caballo. ¿Le gusta mucho montar a caballo a usted? Quiero mucho los caballos, Jaime. De niño, yo hice el kinder yendo a caballo a una escuela donde mi hermano, el que me seguía en edad, fallecido, y yo hacíamos el kinder. He vivido toda la vida muy cerca de los caballos, los quiero. He leído mucho de usted y una de las cosas que he leído de usted es que es capaz de montar a caballo con una taza de café sin derramar una gota. ¿Eso es verdad? Ayer hice nuevamente el ejercicio. ¿Cómo para le funcionó? no perder la firmeza, estimado Jaime.
La verdad es que he vivido muy cerca de los caballos, los quiero, enseñan en la política. Porque, por ejemplo, el perrito admite el maltrato y recibe la caricia. Al caballo ni lo maltrates, ni te le aproximes con melosería. El caballo exige equilibrio. Ojalá uno pudiera tener ese mismo equilibrio en la política. Presidente, precisamente porque usted tiene ya, va a cumplir 61 años en julio, es padre, es abuelo, es expresidente, ha tenido una larga y fecunda vida política. Algunos de sus detractores, contradictores, dicen que usted debería pronunciarse menos, que usted debería tener una vida de abuelo que juega con sus nietos, que está en pantuflas y que no está sistemáticamente dando unas opiniones políticas en Twitter y participando de la agenda política de Colombia.